Bienvenidos a este análisis estructural avanzado sobre finanzas personales. Pensémoslo así, cuando contemplamos un rascacielos impresionante, la vista siempre se nos va hacia arriba, ¿verdad? Hacia ese cristal brillante, hacia esa altura de vértigo. Pero claro, como cualquier arquitecto experto sabe de sobra, la verdadera obra maestra, el auténtico héroe que soporta todo ese peso y evita que el edificio se venga abajo, está enterrado bajo tierra. Es 100% invisible. Hoy vamos a ponernos el casco de ingeniero estructural para examinar nuestra propia economía. Nada de hablar sobre cómo decorar el ático. Hoy toca excavar bien profundo para crear una zapata de hormigón reforzado que sea absolutamente indestructible. El objetivo aquí es trazar un plano de contingencias que haga matemáticamente imposible un colapso financiero. Vale, vamos a sumergirnos en esto. Aquí tenemos los planos maestros que vamos a revisar hoy para diseñar esa resiliencia inquebrantable. 1. La cimentación patrimonial. 2. El plano de contingencias. 3. La liquidez inmediata. 4. La mecánica de suelos financieros. Y por último, el punto 5. La seguridad para construir hacia arriba. Para entender bien la magnitud de este concepto, hagamos una comparativa directa. En el mundo de la arquitectura y la construcción física, cualquier obra se enfrenta a amenazas repentinas constantemente. Hablamos de tormentas salvajes, retrasos por el clima o que de repente fallen los materiales de carga. Si la base no es de piedra, el edificio simplemente cede. Pues bien, en la construcción financiera el panorama es idéntico. La estabilidad se enfrenta a terremotos económicos sorpresa, perder de golpe esa fuente principal de ingresos, sufrir una crisis global en el sector o, sin ir más lejos, una urgencia médica grave. Sin una estructura sólida en la base, cualquier economía, por muy espectacular que luzca en la superficie, se va al suelo a la primera vibración fuerte del terreno. Hay una anécdota brutal y sumamente reveladora del autor de nuestro material base, un arquitecto que dirigía su propia constructora. Corría el año 2020 y, con el confinamiento mundial por la pandemia, todas sus obras físicas se paralizaron de la noche a la mañana. Fue un sismo a escala global que puso a prueba absolutamente todos los cimientos. En medio de ese silencio sepulcral surgió esta pregunta que da bastante vértigo. Si la fuerza de trabajo se detiene, ¿por qué el flujo de vida no se detiene también? Las herramientas dejaron de solar, los ingresos se cortaron de raíz, pero las facturas, los costes operativos y las obligaciones vitales siguieron su marcha implacable como si nada. Fue esa bofetada de realidad al comprender que, cuando los ingresos frenan en seco, los gastos de supervivencia desde luego no lo hacen. Y esto nos lleva directos a nuestro punto 1, la cimentación patrimonial. Como decíamos al principio, todo rascacielos que aspire a tocar las nubes tiene que empezar obligatoriamente por una excavación profunda. A nivel financiero, esa excavación kilométrica y todo ese hormigón vertido reciben el nombre de fondo de emergencia. Hablamos de la zapata reforzada que nos permite resistir cualquier sismo sin poner en riesgo los activos ni la paz mental. Es clave entender que a este nivel subterráneo la meta no es buscar altas rentabilidades. Aquí no queremos que el dinero crezca rápido ni genere unos beneficios espectaculares. Su valor real es la solidez absoluta. Es ese refuerzo oculto cuya única misión es mantener la estructura firmemente en pie. Con la cimentación asentada, pasamos al bloque número 2, el plano de contingencias, porque ningún arquitecto de primer nivel entregaría jamás un diseño sin calcular antes un margen de error para eventos imprevistos. Este capital funciona exactamente como una junta de dilatación en un puente, evitando que la estructura se parta con el calor. Básicamente, compra el recurso más valioso que existe durante una crisis, el lujo del tiempo. Disponer de este margen impide tomar decisiones financieras forzadas y desesperadas ante la falta de liquidez. Se evita, por ejemplo, tener que aceptar condiciones laborales pésimas o malvender activos de valor asumiendo pérdidas catastróficas. Simple y llanamente proporciona el espacio necesario para rediseñar la estrategia con la cabeza fría. Claro que para que esa zapata responda a tiempo durante el terremoto, llegamos a un factor crítico en nuestro punto 3, la liquidez inmediata. Hablamos de la velocidad de respuesta estructural. Y esto ilustra de manera brillante una regla de oro innegociable. Para que el fondo sea realmente efectivo, el capital tiene que estar disponible en un plazo máximo de 3 días hábiles. Pensemos en ello. Si hay un incendio en el edificio, las puertas de emergencia deben ceder al instante al empujarlas. Sería totalmente absurdo tener los extintores metidos en una caja fuerte, cuya clave tarda una semana en llegar por correo, ¿verdad? Para entonces, el edificio no es más que cenizas. Esos 3 días son el límite máximo operativo. Por eso es crucial tener clarísimo lo que este capital no es. No es dinero para especular en los mercados, ni la excusa para probar suerte con nuevas inversiones. Además, hay que evitar a toda costa cuentas que penalicen la retirada anticipada. Es, de forma estricta y rigurosa, un recurso de protección, un escudo. Mantener esta disciplina técnica tan férrea es lo que permite transformar lo que podría ser una crisis devastadora en un simple contratiempo técnico muy manejable. Entonces, ¿cuántos metros hay que excavar exactamente? Pues pasamos a la fase de cálculo con nuestro punto 4, la mecánica de suelos financieros. La profundidad de la base depende por completo de la estabilidad del terreno sobre el que vamos a construir.
Vamos a desglosar esta tabla de terrenos. Un suelo estable, es decir, de riesgo bajo, sería el equivalente a los funcionarios públicos o empleados de grandes empresas muy consolidadas. En este escenario, excavar lo suficiente para cubrir 3 meses de gastos operativos hace el trabajo. El suelo de arcilla, de riesgo medio, representa a la empresa privada, quizás con familias o hipotecas de por medio. Las responsabilidades fijas exigen cavar más hondo, hasta los 6 meses. Y por último, el suelo inestable, de riesgo alto. Este es el hábitat natural de los autónomos, emprendedores o perfiles con ingresos variables. En este terreno tan dinámico, los pilares exigen profundizar entre 9 y 12 meses de cobertura para asegurar que la estructura aguante. Resulta fascinante ver esta proporcionalidad visual en el gráfico. Cuanto mayor es la incertidumbre y la volatilidad del terreno, mayor tiene que ser el peso de las reservas en la base. Se ve clarísimo que no existe una medida universal para todos. La ingeniería se tiene que adaptar al entorno. Intentar construir la vida de un emprendedor utilizando los mismos cimientos financieros que un funcionario público es una negligencia estructural de manual que conduce, invariablemente, al colapso. Y una vez que el hormigón ha fraguado por fin bajo tierra, llegamos a la fase final. El punto 5. Seguridad para construir hacia arriba. Es el momento de conectar esa base invisible con las estructuras ambiciosas que van encima. El punto clave es entender que esta solidez técnica tiene un impacto psicológico tremendo. Saber a ciencia cierta que los cimientos son inamovibles cambia totalmente la actitud del constructor. Esa resiliencia financiera es la que crea una seguridad emocional gigantesca, permitiendo a la mente abandonar ese estado de supervivencia o alerta constante y transicionar hacia una verdadera arquitectura de la abundancia. Es esta red subterránea la que nos da el coraje para asumir riesgos bien calculados y levantar patrimonio con confianza. Para cerrar esta exposición, es vital llevarse una reflexión final. En la arquitectura económica, los imprevistos no son una posibilidad lejana y teórica, son una certeza matemática absoluta. Por lo tanto, antes de diseñar fachadas brillantes o de levantar muros de inversión inmensos, cabe preguntarse, ¿está el suelo financiero verdaderamente preparado para resistir un terremoto? Porque la maestría estructural no consiste en evitar que el suelo tiemble, sino en haber diseñado un edificio que ni siquiera se inmute cuando ocurre.